Carga y descarga de capacitor. Para entender el funcionamiento de la carga y la descarga de un capacitor, vamos a usar el siguiente circuito, que consta de una batería, un capacitor y una resistencia, y una llave para ir conmutando los estados. En el primer estado, que es como se encuentra ahora, sería el proceso de carga, donde la corriente iría de la batería, pasaría por la resistencia y cargaría el capacitor. El segundo punto sería cuando el capacitor no está ni cargándose ni descargándose, es decir, solamente está almacenando la energía. Y el tercer punto sería cuando el capacitor comienza a descargarse, el camino sería este que tengo acá, la llave vendría acá y completaría el circuito. La carga de un capacitor o la curva de carga de un capacitor no es lineal, vemos que es una curva. Esto quiere decir que primeramente el capacitor se empieza a cargar muy rápido hasta llegar a un punto y luego de ese punto comienza a cargarse, pero de manera bastante más lenta. El tiempo en que tarda un capacitor en cargarse depende de los valores de la resistencia R y del capacitor C. Cuando los multiplicamos obtenemos tau, que es la constante de tiempo. Esta constante de tiempo nos ayuda a saber cuáles son los tiempos de carga total. Cuando yo tengo un tiempo igual a 5 por tau, el capacitor se va a cargar al 100% del voltaje que le hayamos aplicado. En el caso del circuito anterior, se va a cargar a los 10 volts. Cuando yo tenga un tiempo igual a tau, es decir, R por C, nos va a dar un tiempo en segundos, siempre y cuando la resistencia esté en ohm y el capacitor esté en faradios. Cuando llegue este tiempo específico, el capacitor se va a cargar al 63% del valor de la tensión que le estemos aplicando. En el caso de aplicarle los 10 volts, el 63% de 10 volts es 6,3 volts. La fórmula para obtener el voltaje en el proceso de carga del capacitor es la fórmula que tenemos acá, donde el voltaje del capacitor BC es igual al voltaje de la batería o el voltaje que le estamos aplicando multiplicado por 1 menos E, donde E es el número de Euler, es aproximadamente 2,71, así que nos aparece en la calculadora, elevado a la menos T, donde T es el tiempo al que yo quiero averiguar qué voltaje tiene, y tau es la constante de tiempo R por C. En el siguiente gráfico vemos la corriente en el proceso de carga del capacitor. Vemos que primeramente en el instante T0, es decir, cuando comienza a cargarse, la corriente tiene un punto máximo, o sea, un valor máximo. Este valor de corriente máxima está dado por la tensión de la batería dividido la resistencia que se había colocado. Cuando llega un tiempo igual a tau, es decir, R por C, la corriente va a bajar al 37% de su valor máximo, es decir, el 37% del valor que calculemos acá. Cuando pasa el tiempo igual a 5 por tau, la corriente se va a hacer 0 y eso quiere decir que el capacitor está totalmente cargado, por eso la corriente también se hizo 0. La fórmula de la corriente del capacitor cargándose la tenemos a continuación, donde la corriente del capacitor IC es igual a la corriente máxima, es decir, la tensión de la batería dividido R, multiplicado por E, que es el número de Euler, elevado a la menos T, dividido tau. ¿Sí? Es decir, es bastante parecida a la fórmula de la tensión del capacitor cargándose. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer el proceso inverso? Es decir, quiero saber cuánto tarda un capacitor en cargarse a un voltaje determinado. Eso lo hacemos despejando la fórmula que teníamos de tensión. Y el tiempo es igual a menos tau por el logaritmo natural, que ahora vamos a ver qué es, de 1 menos el voltaje de la que queremos saber dividido el voltaje de la batería. Una vez que el capacitor se encuentra cargado, va a estar en un momento estacionario, es decir, va a mantener su tensión. Y cuando nosotros giremos la llave hacia el punto medio, donde se encuentra con esta pata al aire, es decir, no se puede cargar ni descargar,
el capacitor va a almacenar los 10 volts que se había cargado. Cuando giremos la llave al punto de abajo, vemos que ahora tiene un camino para que la corriente circule, que es el que estoy marcando con el mouse. Entonces el capacitor va a empezar a descargarse a través de la resistencia. El proceso de descarga del capacitor en cuanto a la tensión es parecido al proceso de carga de corrientes. Estoy hablando de la curva. Arranco con el 100% del valor de tensión, es decir, los 10 volts. Cuando pasa un tiempo igual a tau, ¿sí? Es igual a R por C, el voltaje del capacitor va a caer a un 37%. Es decir, se descarga primeramente muy rápido. Es decir, si yo lo tenía cargado 10 volts, cuando pase este tiempo va a pasar a tener 3,7 volts aproximadamente. Y luego cuando transcurra 5 por tau, que es la línea que tengo marcada acá, el capacitor se va a descargar completamente, es decir, va a llegar a los 0 volts. La fórmula de la tensión del capacitor descargándose es igual a BC, el voltaje del capacitor, igual al voltaje de la batería o el voltaje al que tenía cargando totalmente, multiplicado por E elevado a la menos T dividido tau. La corriente de descarga del capacitor tiene la siguiente curva, que en este caso vemos que está en la parte de abajo, ¿sí? Porque es negativa. Y es negativa porque va a ir en un sentido opuesto al de carga. Es decir, en el proceso de carga la corriente iba de izquierda a derecha, pero en la descarga va a ir de derecha a izquierda. Es por eso que se dibuja de la parte de abajo de nuestro gráfico. Y de vuelta comienza con un 100%, o sea, con la corriente máxima, y cuando pasa un tiempo igual a tau, la corriente pasa al 63% de su valor máximo. Y luego pasado 5 por tau, la corriente se hace 0, es decir, el capacitor se descargó totalmente. De vuelta, la corriente máxima es igual al voltaje de la batería dividido la resistencia que yo le ponga. Y la corriente en el capacitor es igual al voltaje de la batería dividido la resistencia, es decir, la corriente máxima, por 1 menos E elevado a la menos T dividido tau. En el proceso inverso, si preguntamos cuánto tarda un capacitor en descargarse a un voltaje determinado, tenemos la siguiente fórmula, donde el tiempo es igual al menos tau por el logaritmo natural de voltaje del capacitor que queremos saber dividido el voltaje de la batería. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo de cálculo de carga. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el tau, ¿sí? R por C, que es nuestra constante de tiempo. En el caso de nuestro circuito era 10 kΩ por 100 microfaradios, lo que nos da un segundo. Acuérdense de poner esto en ohm y esto en faradios. Después, 5 por tau, que es donde se carga o descarga totalmente el capacitor, es 5 por un segundo, es decir, 5 segundos. Es decir que a los 5 segundos el capacitor se va a cargar totalmente siempre y cuando usemos estos valores. Y ahora, ¿cuál es el voltaje cuando transcurren 2 segundos? ¿Sí? Es decir, yo conecto la batería y espero 2 segundos. En ese instante, ¿cuál va a ser el valor de voltaje en el capacitor? Recordando nuestra fórmula de carga, lo que hacemos es simplemente reemplazar los valores. Voltaje de la batería son los 10 volts, que es nuestro dato. Tau, ¿sí? Era mi R por C, nos había dado un segundo. Y el tiempo es el que yo les pregunté, 2 segundos. Siempre con el menos porque el menos es de la fórmula. Realizando este cálculo, vemos que nos da 8,65 volts. Es decir que cuando transcurren 2 segundos de conectar la batería, el voltaje va a tener 8,65 volts. Una de las cosas importantes para poder calcular estos ejercicios es saber usar nuestra calculadora. Acá tengo una calculadora bastante común, ¿sí? Que tiene bastantes teclitas que vamos a ver de a poco cuáles son cada una. La primera que tenemos que saber es E a la X, ¿sí? Ven esta tecla que dice LN, que
que es el logaritmo natural que estuvo en la fórmula de descarga del tiempo, perdón. Y arriba tengo e a la x en amarillo y a la derecha tengo e en rojo, ¿sí? Este es el número de Euler. Lo que nosotros vamos a usar es el que está en amarillo. Para poder usarlo tenemos que apretar Shift y apretar LN. En ese momento nos va a habilitar la opción e a la x. Y e a la x es el cálculo que nosotros hicimos acá. E y x sería nuestro valor. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular la x, es decir, menos 2 dividido 1, ¿sí? Que obviamente nos da menos 2. Pero lo podemos hacer. Apretamos el menos, el 2, dividido 1, acá, y ponemos igual. Después podemos apretar la tecla AC para que nos borre el resultado. Cuando nosotros apretemos la tecla AC, nos va a borrar, ¿sí? El contenido, nos va a aparecer un 0. Pero tranquilo que no nos borró el resultado. Si apretamos la tecla ANS igual, nos va a aparecer el último resultado que siempre lo guarda. Entonces, de vuelta, hacemos el cálculo de la división, que en este momento es fácil, pero para que lo tengan en cuenta cuando la división ya no sea tan fácil como menos 2 dividido 1, apretamos menos 2 dividido 1 igual. Apretamos la tecla para que lo borre, pero lo guarda automáticamente, así que apretamos Shift LN para habilitar e a la x y ahí apretamos la tecla ANS. Este ANS lo que va a hacer es poner en el lugar de x el valor que calculamos anteriormente. Entonces apretamos igual, ¿sí? Y nos va a alargar un número, es decir, el resultado de e a la x, ¿sí? O e elevado a la menos 2. Y nos va a dar aproximadamente, acá lo redondeé un poco, 0,135. ¿Sí? Entonces con ese valor ya podemos colocarlo acá, hacer 1 menos este valor y multiplicarlo por 10. Así con ese paso fácil usamos la función e a la x. En el siguiente ejemplo, siempre de carga, nos está preguntando en cuánto tiempo carga hasta los 4 volts. Es decir, es una pregunta, digamos, al revés. Teníamos la otra fórmula que aplicaba el logaritmo natural, ¿sí? En este caso me dio que cuando transcurren 0,51 segundos, en el capacitor hay 4 volts. Estamos hablando de la carga. Y la fórmula es tau menos tau, ¿sí? Que en este caso va a ser menos 2 por el logaritmo natural de 1 menos BC dividido el voltaje de la batería. Donde BC es el voltaje que nos preguntan y el voltaje de la batería son los 10 volts. ¿Sí? Y el logaritmo natural es una de las opciones de la calculadora. Vamos a ver de vuelta la cálculo. Bueno, una de las formas de calcular es realizar primero la división, es decir, el voltaje del capacitor dividido el voltaje de la batería, que en el caso que tenemos acá era 4 volts, 4 dividido 10. Ponemos igual y nos va a dar el resultado. Después podemos borrarlo, ¿sí? Borrar el resultado para poner 1 menos ANS, que en ANS va a estar la división de 4 dividido 10, y apretamos igual y nos da el resultado, que si lo buscamos, ese resultado lo tenemos acá abajo, de acá, ¿sí? 4 dividido 10, y pues 1 menos este 4 dividido 10. Una vez que tenemos eso resuelto, si habíamos apretado al igual, lo borramos y apretamos LN. Este logaritmo natural, LN, es esta tecla que tenemos acá, ¿sí? Pero en este caso no vamos a apretar Shift ni Alfa, nada, solamente LN, nos va a aparecer LN acá, y apretamos ANS para que nos ponga
el resultado anterior. Y después de eso apretamos igual y nos va a dar el resultado que tenemos acá. Acá la división me había dado lo de adentro, esto me había dado 0,6, logaritmo de 0,6 me da menos 0,51. ¿Sí? Y esto lo multiplico ya por el menos tau, ¿sí? Que en mi tau recordamos era un segundo. Y menos con menos es más, entonces un segundo por 0,51 nos da 0,51 segundos. Es decir, cuando pasan 0,51 segundos va a llegar a los 4 horas. Así que ya resolvimos el segundo ejercicio. Ahora, en los procesos de descarga, ¿sí? Los procedimientos son iguales, ¿sí? Hay una fórmula que tiene el logaritmo natural y hay otra fórmula que tiene e a la x, solamente que va variando si tiene uno menos o no. Pero en definitiva, el proceso de cálculo con la calculadora es lo mismo. Y si no quieren usar ANS, ¿sí? Para recordar el último número, que es muy práctico, pueden simplemente anotarse el número y hacer el cálculo del logaritmo natural con ese número que anotaron o e a la x con ese número que anotaron. Así que, sabiendo esto, ya pueden predecir cuáles son los voltajes y los tiempos en los procesos de carga y descarga de los capacitores.